El trauma no es lo que nos pasa, sino lo que queda en nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches familia, en donde se encuentren. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube, a este nuevo episodio en el cual hoy vamos a estar hablando del trauma. Y bueno, quiero ahondar un poquito más acerca de qué es el trauma, de qué manera hoy puede estar afectando tu presente y cómo podemos comenzar a conectarnos con el trauma para poder, bueno, creo que lo que todos queremos es sanar, sentirnos más libres, sentirnos menos pesados y de eso justamente vamos a estar hablando hoy. Así que nada, los invito a quedarse, a suscribirse al canal para aquellos que lo deseen y si este video les gusta, que lo compartan, que le den like. Y bueno, en principio, hoy lo que vamos a definir es esto, ¿no? Que el trauma no es en sí el hecho, la situación puntual que vivimos, sino que es aquello que queda grabado en nosotros, ¿sí? Y esto que queda grabado en nosotros tiene una dirección, no, perdón, la palabra que quiero utilizar es una correlación directa o tiene un impacto directo en nuestro presente. Muchas veces creemos que el trauma se ha quedado en el pasado, que es ese hecho o esa situación puntual que yo he vivido y que no tiene ninguna significancia en mi presente, lo cual no es así, porque lo que sucede es que justamente el trauma no solo no es el hecho en sí, es eso que queda grabado en nosotros. Y al estar grabado en nosotros, hoy aún opera en nuestro interior. Por eso es que dos personas pueden vivir la misma situación y lo que queda en ellos frente a cada situación puede ser completamente diferente. Porque no es en sí el hecho, sino es cómo nosotros pudimos lidiar con esa situación. Es una situación indeseada, una situación que normalmente nos supera y que dependiendo en cómo nosotros pudimos procesarla, reaccionar ante ella, quedan grabadas en nosotros ciertos registros, ciertas impresiones. Y ahí está el hecho en que dos personas pueden vivir la misma situación de formas completamente distintas, porque dependerá en los recursos de cada una de ellas, en sus experiencias, para poder procesarla de manera completamente distinta. El trauma o el miedo, por ejemplo, no es un recuerdo, no es solo un recuerdo intelectual o un concepto intelectual, sino que es una memoria que hoy está grabada en tu cuerpo. Podemos definir al trauma también como una huella, ¿sí? Es la huella que queda en tu cuerpo, es esa emoción y es tu forma de percibir hoy la vida. Es la forma en la cual vos hoy también te presentás y estás en el mundo y la manera en que tu cuerpo responde a las diferentes situaciones que vas viviendo en tu día a día. Muchas veces el trauma se nos presenta frente al conflicto y no deja de reavivar una fricción interna, ¿sí? Algo que en su momento no hemos sido capaces de procesar. Es una energía que de alguna manera no pudo salir del cuerpo, ya que, como decía, no hemos sabido procesarla, no hemos sabido cómo reaccionar o qué hacer con eso que nos pasaba, con esa fricción que se genera dentro nuestro, en esa situación, en ese hecho puntual. Y esa energía, en lugar de desaparecer, queda en nuestro interior, queda adentro nuestro, generando una huella. O como por ejemplo, Gabor Mate, él lo define como una herida, ¿sí? O desde el budismo, por ejemplo, se lo define como un vacío interno, ¿sí? Ahora bien,
Lo que sucede es que, como decía hace un instante, el trauma aún sigue operando en nuestro presente. Y esto creo que es un punto valioso a rescatar en cuanto podamos entender que si no sanamos ese trauma, vamos a seguir operando desde esa herida, desde esa huella, desde esa impresión que quedó en mí, grabada en mí. Entonces, cuando yo me enfrente ante situaciones, personas que despierten esa memoria que hay grabada en mí, si yo no soy consciente de ella, si no he hecho un trabajo interior, un trabajo de sanación con la misma, lo que sucederá es que terminaré reaccionando desde la herida. No solo eso, sino que al no trabajar el trauma, lo que nos sucede es que nuestro sistema nervioso de alguna manera está también en constante alteración, en una desarmonía, porque de alguna manera siente que no se puede relajar. Porque la posición que nosotros tomamos en el momento del hecho original, en el momento de esa situación en donde se creó esa huella, esa herida, ese vacío interno, tu sistema nervioso hizo lo que pudo e hizo lo que pudo para poder protegerte. Y es un mecanismo adaptativo de defensa el cual hoy va a seguir operando y en algún momento te fue útil, pero hoy realmente es un limitante y además absorbe tu energía. Porque de alguna manera tu sistema nervioso no puede encontrar paz. Y eso que alguna vez sirvió a modo de protección, a modo de defensa, como bien decía hace un momento, hoy te sigue robando energía. Porque recordemos que el trauma no es aquello que ha quedado en el pasado, no es esa situación puntual, es un ente que hoy habita, una memoria también que hoy habita en tu interior y por ende tiene consecuencias en tu presente y roba de tu energía en el presente. Entonces, ¿cuál es el giro que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer frente al trauma? Primero entender esto, ¿no? Que el trauma no es solo un recuerdo, es un ente energético. Un ente energético que habita en nuestro cuerpo, aquella energía que no hemos podido procesar, que no hemos podido sacar afuera, exteriorizar, la incorporamos, la somatizamos, esta palabra que muchas veces se escucha y se utiliza, somatización, es la incorporación de aquello que no pudo haber sido exteriorizado. Entonces, no es solo un recuerdo del trauma. El trauma es una energía activa en tu cuerpo. No está en el pasado, como bien decíamos, opera en el presente. El cuerpo termina mostrando de alguna manera lo que no pudimos integrar. Lo que no se expresa queda y lo que se queda se activa una y otra vez. Muchas veces, ¿cómo lo vamos a ver el trauma? Lo vamos a ver a través de nuestras reacciones desmedidas, lo vamos a ver a través de dolencias físicas, síntomas físicos, lo vamos a ver a través de emociones que experimentamos, como por ejemplo el miedo, la insuficiencia. Todos esos son indicios de una situación que generó una huella en nosotros que aún no hemos podido terminar de disolver. Es una tensión, muchas veces incluso también se siente así, como tensión corporal, que no hemos podido aún terminar de disolver, terminar de integrar y de sanar. Y acá está el punto clave, cómo podemos transformar o transmutar el trauma. Porque el trauma no solo debemos entenderlo
a nivel mental, sino que tenemos que estar dispuestos a atravesarlo, a poder sentirlo, porque como decía hace un momento, el trauma se somatiza en el cuerpo, es decir, que esa memoria está grabada hoy en tu cuerpo. Y aquí para mí una palabra maravillosa que tenemos y un recurso a desarrollar es poder renegociar el trauma. Renegociar aquellas impresiones, huellas, memorias grabadas en mí y poder resignificarlas, poder reconectar con ellas desde otro lugar, renegociar la experiencia en el cuerpo. No basta solo con hablar en la experiencia, no basta con tener el concepto intelectual, mental del asunto, sino que realmente necesito ir a sentirlo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la puerta de entrada al trauma. Es a través de esas sensaciones corporales que puedo ir a buscar, esas tensiones, esas molestias, esos vacíos, de los cuales generalmente no somos conscientes y conviven con nosotros día a día, a través de un trabajo somático, es decir, a través de un trabajo en el cuerpo, puedo ir a buscar y renegociar esas expresiones en el cuerpo. Entonces, a través de esto lo que se hace es un proceso que en general, ¿qué es lo que sucede cuando vamos a sanar o a buscar estas heridas, estas huellas, estas impresiones? Hay un proceso de movimiento interno que generalmente nos desestabiliza. Incluso diría que muchas veces, y creo yo que por ignorancia, ¿no? Obviamente, no porque realmente uno no desee sanar, sino porque tememos aquello que desconocemos, que de alguna manera no queremos entrar allí porque creemos que volver a entrar al dolor, a la herida, a la huella, a esa situación que causó esas impresiones en mí, va a ser tremendamente doloroso. Cuando en realidad no nos damos cuenta que vivir desde la herida día a día y tener la herida activa es más doloroso aún. Lo que sucede es que en general, lamentándolo mucho, el ser humano está acostumbrado a vivir en sufrimiento. Está acostumbrado o estamos acostumbrados a vivir, o no, ya no diría ni a vivir, diría a sobrevivir y adaptarnos y un poco resignarnos a lo que fue. Y no nos damos cuenta que en realidad el dolor se repite y lo vuelvo a experimentar cada vez que me enfrento a situaciones, personas que me tocan la herida. Y entonces aquí la clave es entender que si bien muchas veces el proceso puede traer un torbellino, una desestabilización, que eso no es un retroceso, sino que es la antesala, el comienzo para un nuevo equilibrio. Porque el trauma también se forma cuando se genera esa fricción interna de la que hablamos, ¿no? Entonces, en algún momento, alguno de nuestros cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual o el cuerpo físico, entra a fricción, o uno con el otro entra en fricción, y se produce, ¿no?, ese quiebre, esa desarmonización del cuerpo. Entonces, para volver a un orden y a un nuevo equilibrio, es decir, volver a armonizar nuestro cuerpo, sin duda pasamos por un proceso que trae mucho desorden, pero también realmente la palabra que más me viene es un reorden, ¿sí? Y entonces entender que ese es el camino hacia un nuevo equilibrio.
no es negando justamente esa herida que tengo que me voy a deshacer de ella. Es poderle mirarla de frente. Incluso acercarme también a ella. Y conectar con esa herida. Y conectar con esa necesidad, con ese vacío, con esa desconexión. Y al acercarme la empiezo a reconocer. La puedo mirar, la puedo escuchar, la puedo observar, qué colores tiene, qué texturas tiene, qué me quiere decir, cuál es el sentido de que eso esté allí, qué me ha quedado inconcluso, qué me ha quedado vacío, que hoy necesito darle un espacio, darle lugar, para poder poner luz allí, para poder sanar allí y de alguna manera rellenar esa herida, ese vacío, esa desconexión que hay en mí. Entonces ya incluso si lo miramos desde una mirada más amplia, más multidimensional, esa herida tiene un sentido en mi vida. Tiene oro puro. Lo que muchas veces se conoce y hoy se habla mucho en redes, que es aquello que está en la sombra, la cual desarrolló muy bien Carl Jung, son esos aspectos negados en mí, de los cuales yo puedo hacer una maestría y puedo sacar oro, recursos, partes que aún no integré para enriquecer mi vida. Y así como el trauma tiene impacto en el presente, sanar el trauma, resignificarlo, renegociar con ellos, incorporar aquellos aspectos negados, también impacta en mi vida presente. Y ahí es donde trabajando mi mundo interior, reviendo eso, cambia totalmente mi mundo exterior. Porque en realidad no estoy operando desde mi verdadera personalidad, sino que cada vez que el trauma se activa, cada vez que esa herida florece y yo reacciono, no soy mi verdadero yo, el que está teniendo control de mi vida. Es esa huella, esa impresión que ha quedado en mí, esa memoria que habita en mi cuerpo. Entonces, la invitación es, de alguna manera, a que nos acerquemos al trauma. Dejemos de excluirlo, de darle la espalda. ¿Sí? El trauma está allí para que le demos atención, para que le podamos dar el espacio que se merece. Esa es la única forma de liberarnos del trauma. No es negándolo, sino es observándolo de frente, acercándonos a él, como decía, siendo compasivos y entendiendo y haciendo un trabajo interior, corporal, que me permita sentir y comprender qué es lo que esa herida, esa huella tiene hoy para mí y de qué manera me puede enriquecer. Entonces, no hablamos aquí de borrar el pasado, no hablamos aquí de negarlo en absoluto, hablamos de transformar, de transmutar lo que ese pasado dejó. Para que en lugar de que sigas operando desde esa herida, hoy puedas operar, vivir, tomar decisiones desde un lugar mucho más auténtico. Sanar el trauma es recuperar nuestra autenticidad, es recuperar quiénes somos verdaderamente. Porque aquella personalidad, y en muchos casos estas son situaciones que hemos vivido a temprana edad, aquella personalidad muchas veces infantil que hizo lo que pudo en ese momento es la que hoy sigue gobernando tu vida adulta.
Entonces, esto me parece súper clave. Sanar, en fin último, el regalo, creo yo, uno de los regalos más grandes que tiene, además de liberarte de cargas, además de soltar esos bloqueos energéticos que hoy te pesan, es recuperar tu autenticidad. Y realmente, ¿desde qué lugar querés vivir? ¿Desde qué energía querés presentarte al mundo? ¿Cómo querés estar en el mundo? Sanar no es borrar lo que pasó, es transformar lo que dejó en vos. Y esa transformación es liberadora. Familia, si alguno de ustedes siente que quiere trabajar el trauma con profundidad, quiere hacer una sesión somática para poder ir nuevamente hacia él, acercarnos a ver qué es lo que tiene ahí para vos, para tu vida, podés agendar un espacio 1 a 1 conmigo, podés contactarme a través de las redes sociales o a través de mi biosite o mi website. Y nada, el video de hoy es esto, es un acercamiento a poder comenzar a ver el trauma desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más integradora, mucho más compasiva, que nos permite reconectar con aquello desde una manera más amorosa, con mayor apertura. Claro que tiene que haber predisposición, tiene que haber una intención de apertura justamente, de acercarnos y de estar predispuestos a ver qué hay en mí que tal vez me lleva a reaccionar así, qué hay en mí que cargo con esta dolencia y qué aprendizaje, qué lectura puedo hacer de esto. Gracias a todos por estar allí, por escuchar. Les agradezco nuevamente a aquellos que les ha gustado el video, que lo compartan, que le den me gusta. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Pueden seguirme en redes. Estoy en Instagram con abuel.iosia. Y seguimos en otro video.